Muy buenas tardes. Para el periodismo alternativo de la Red de Periodistas de Bogotá, Revista Integración de Publicaray. Buenas tardes, Yesid. Muy buenas tardes. Mi nombre es Yesid García. Yo fui concejal de Bogotá en los 4 años anteriores. Pertenezco a la Alianza Verde. Somos una tendencia de la Alianza Verde con algunos años de trabajo político nacional que se llama el Partido del Trabajo de Colombia. Yo soy su secretario general encargado y quisiera decirte que frente a tu pregunta de qué ha significado este año político para la vida de los colombianos, yo creo que hay 3 hechos, ahora los podemos desarrollar, que marcan, que son el resumen de lo que ha sucedido en Colombia. En primer lugar, todo el tema de la paz. En segundo lugar, el tema de las medidas económicas y laborales del gobierno de Santos. Y en tercer lugar, lo que significa o ha significado para Bogotá, después de 12 años de gobiernos de izquierda democrática, la llegada de un personaje de cambio radical con un programa absolutamente neoliberal. Creo que son los 3 hechos fundamentales de la vida nacional. Vamos con el primero, doctor García. El primero es el más importante de todo, es el tema de la paz. Yo creo que Colombia logró, pese a todos los pronósticos, por primera vez, un proceso de negociaciones de paz serio, equilibrado, donde las partes se sentaron a llegar a un acuerdo y no a derrotar a la contraparte. Y tanto el primer acuerdo de La Habana como lo que se llamó el acuerdo del Teatro Colón son acuerdos de paz que recogen la inmensa necesidad de Colombia de que se suspenda el conflicto armado, de que se pueda hacer política sin armas, de que se garantice la vida de los que se reintegran a la vida civil, que se ponga en el primer lugar a las víctimas, que se toque el problema de la tierra, pero sobre todo que sea la base. Por eso el programa no puede tener cambios de modelo económico ni mucho menos, nadie estaba pidiendo eso, pero que este acuerdo sea la base para iniciar una democratización de la vida política en Colombia, donde esos espacios democráticos se ensanchen. Este es un paso muy importante. Este conflicto fue muy grave para el país. Este conflicto costó, en cuanto a víctimas, 267.000 muertos en 52 años. Y la nada honrosa cifra de 7 millones de desplazados, que nos colocan como el país con mayor número de desplazamientos del mundo. En segundo lugar, este conflicto nos costó, óigase bien, según cálculos de Diego Otero, la módica suma de 179.000 millones de dólares en los 52 años, de los cuales el 80% se gastó en los últimos 16 años. Y en tercer lugar, este conflicto nos costó el establecimiento de una cultura violenta, donde se mataba al contrario por opinar distinto, donde se hacía política con el secuestro, con el chantaje, con la extorsión, donde grupos armados se apoderaban de las finanzas municipales, de territorios, de la vida y política de la provincia colombiana. Esto es lo que vamos a superar si implementamos, porque ya está refrendado, correctamente el acuerdo de paz. Y por eso es tan grave la oposición que una derecha sectaria, prolatifundista, atrasada, llevando la religiosidad al nivel de la calumnia y la mentira, al extremo, ha intentado oponerse y sabotear los acuerdos de paz. El país tiene que unirse para que todo este esfuerzo no fracase a última hora por la demora en implementar esos acuerdos. ¿Qué pasaría si se dilata y se dilata y se dilata, como parece ser
primero llevarlo hasta la refrendación y no participar en la votación, ni siquiera diciendo no, sino retirarse, por ejemplo, del Centro Democrático. Y durante los debates que van a haber de implementación van a intentar boicotear y sabotear. ¿Qué pasaría si no se llega a una celeridad en que haya pues ya hechos de aplicación, de implementación del acuerdo? Es que el doctor Álvaro Uribe no representa el no, representa, como dijo el presidente Santos, el nunca. Nada le va a servir, porque ese sector político hace política y aspira al poder en Colombia sobre la base de oponerse a los acuerdos de paz y de recoger todo el resentimiento justo de la gente con los diferentes actores de la violencia, sin entender que si no damos este paso de los acuerdos de paz, de la implementación concreta de esos acuerdos de paz, esa paz es frágil y puede echar atrás la violencia que se impulsa desde muchos sectores del país, esos acuerdos de paz. Yo creo que, sin embargo, todavía tengo la confianza que la Corte dé vía libre al fast track, que el presidente y el gobierno cumplan con lo que acordaron con la FARC, que la FARC siga mostrando esa madurez de entender las dificultades que hay en el establecimiento para poder desarrollar los acuerdos, y la confianza que el Congreso finalmente aprobará. Creo que se escogió el camino adecuado, la refrendación por parte del Congreso. Los otros dos mecanismos son sumamente diletantes. Hacer un plebiscito nos vale un platal y nos lleva 6 meses, y hacer un proceso de cabildos populares pues lleva más de un año. Lo expedito es el Congreso de la República. Que hay críticas sobre el Congreso de la República, que es deshonesto. ¿Y cuándo no ha sido deshonesto el Congreso de la República? Entonces no le vemos la deshonestidad al Congreso para votar y para aprobar leyes que golpean al pueblo. Pero el día que va a hacer algo importante, que son los acuerdos de paz, entonces ahora sí se nos ocurre enfatizar en qué es deshonesto y qué es ilegítimo. Pues deshonesto e ilegítimo en un aspecto, pero representa la voluntad popular frente a la refrendación de los acuerdos de paz. A propósito del tema, pedir revocatoria en estos momentos cuando tenía que entrar a decidir sobre los acuerdos, por un lado, y por otro lado la oposición sistemática es, como se mencionaba ahorita, el nunca, pero detrás de todo eso que hay algún punto en concreto que comprometa o afecte a alguien, pues oposición por oposición. ¿Hay algún punto? Es que pedir la revocatoria es una payasada irresponsable. Eso es típico de una señora como la Cabal o la tal Paloma Valencia. Pero yo me refiero al jefe de todo, al innombrable, al number one. El number one quiere hacer política con la paz. Él está defendiendo un interés de un sector de la población, que son los latifundistas. Pero más allá, está tratando de volver al poder a partir de la oposición, de la mentira, del sabotaje y de la oposición a los acuerdos de paz. Eso es lo que hay detrás de todo. Un interés político del doctor Uribe y del Centro Democrático. Se menciona que también porque tiene que responder por algunas cosas judiciales. Bueno, esas son las... Hay algunos analistas que hablan de eso. Yo creo que no están del todo desenfocados, pero yo le diría al doctor Uribe, un estadista de muy pequeña estatura, entiende que sus problemas personales están por debajo del interés nacional. Él, que se cree tan gran estadista, debía comprenderlo. Bueno, entonces seguimos con los otros dos. El otro punto es la paradoja
que mientras Santos defiende una posición democrática, saludable, progresiva en el tema de la paz, a la vez defiende una posición muy contraria a los intereses de Colombia y de la mayoría de los colombianos en el terreno laboral, económico y social. ¿A qué me refiero? A pretender llenar un hueco fiscal real sobre la base de las rentas de trabajo y no sobre la base de las rentas del capital, que deben tributar más. Me refiero a no cumplir los acuerdos que hizo con los trabajadores en el momento de su reelección, devolver el recargo nocturno después de las 6 de la tarde, porque este país está en un sitio de la zona tórrida donde el sol se oculta a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche como en otras geografías. No puede ser posible que el gobierno siga diciendo que el motor del desarrollo económico es la minería. No hay una prevención ni una defensa ni del páramo, ni de la naturaleza, ni del ambiente, ni del agua. El agua se feria detrás del interés de una u otra empresa capitalista foránea, generalmente de explotación minera. ¿Cómo se va a privatizar Isagen? ¿Cómo, por ejemplo, se le toma del pelo a Bogotá, no exigiéndole al alcalde Peñalosa que inicie la construcción del metro tal como estaba pactado el año anterior con el gobierno de Petro? ¿Por qué le permite a este señor, discípulo de Vargas Lleras, enemigo político del presidente, que juegue con el interés de los bogotanos y ahora nos hable de un metro elevado que ni tiene estudios, ni tiene recursos, hizo prevaricar al Consejo de Bogotá, y yo me temo que nos va a poner conejo? No va a haber metro ni subterráneo ni elevado en el gobierno de Peñalosa. Ese es el tercer punto. Bogotá venía en una carrera ejemplar en Colombia por mejorar sus índices sociales. Bogotá logró una reducción drástica de la pobreza, muy, muy drástica. Un incremento inusitado de la inversión social. Un clima de tolerancia, de inclusión, de respeto a las minorías, de poner la primera infancia en el primer plano de la atención del Estado, en respetar los adultos mayores, las mujeres cabezas de familia, las madres lactantes solteras. Todo eso, con el advenimiento de Peñalosa, para no hablar del ordenamiento de la ciudad sobre la base del agua, que era lo que estaba haciendo la izquierda en Bogotá, se echó para atrás. No va a haber metro, se va a vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, se va a vender una de las gallinitas de los huevos de oro para el distrito, que es la empresa de energía eléctrica. Yo le digo a los bogotanos, y una vez concluya eso, va a vender TGI, que produce casi 1 billón de pesos de ganancia al año para el distrito. Bajó la inversión social, va a privatizar, urbanizando la reserva Van der Hammer. Esos terrenos van a ser valorizados por 20, por 50 veces su valor, una vez se le cambia el uso al suelo, que es lo que quiere el señor Peñalosa. El señor Peñalosa cree que Bogotá tiene el sino inevitable de que su transporte público sea con buses. Él no le gustan los trenes, no le gusta el metro, no le gustan las energías limpias. Él le gusta lo que contamina. El doctor Peñalosa, su gobierno es sobre la base de buenos negocios y buena rentabilidad. ¿Cómo le parece el tratamiento a los vendedores ambulantes? ¿Cómo le parece un proceso de privatización de la educación pública en Bogotá, que es la mejor del país, construyendo únicamente nuevos colegios para ser entregados al sector privado, debilitando la opinión, la educación pública, la privatización de la salud, la reducción de la atención? La gente se muere en las estaciones de Transmilenio porque no hay ambulancias del distrito, sobre la base que son las EPS, que son unas irresponsables, las que tienen que suministrar
esas ambulancias. Es decir, usted se imagina una persona que le dio un infarto en una estación de Transmilenio, mientras el policía de turno, si es que lo hay, averigua a qué EPS tiene que llamar para que mande la ambulancia, porque se va a acabar el servicio ambulatorio de urgencias del distrito, que es un servicio social, que es preservar la vida de los bogotanos. ¿Por qué vamos a renunciar a lo que funciona bien en Bogotá por obra y gracia de la estupidez del señor Peñalosa? ¿Y qué solución hay? Revocarlo. No hay otra solución. ¿Y qué se está haciendo para...? Yo creo que ya hay más o menos un consenso entre fuerzas políticas, sociales, sindicatos, acciones comunales, organizaciones de estudiantes, de mujeres, de afros, de LGBTI, para iniciar el 2 de enero una recolección de firmas que concluya con la destitución popular del alcalde Peñalosa. Claro, nunca es absolutamente viable, es absolutamente legal y políticamente es posible. Peñalosa tiene hoy un nivel de aceptación que lo coloca como el más bajo para cualquier alcalde de capital colombiana. Le voy a dar un dato, tiene más nivel de aceptación John Calzones, el señor alcalde de Yopal, que el doctor, entre comillas, doctor Peñalosa. Sí, señor. Por ese lado también podría ser, porque hace poco destituyeron a un alcalde por haber presentado un documento de bachiller. Lo destituyeron. Esa misma situación podría aplicársele. Yo no creo que los grandes poderes de la República y la influencia nefasta del doctor Germán Vargas Llera de todos los aspectos de la vida nacional vaya a dejar que destituyan a Peñalosa por falsificación de diplomas o por cacarear títulos que nunca ha tenido. Por eso mi única opción es recurrir al pueblo de Bogotá, a la ciudadanía de Bogotá, a la gente pensante de Bogotá, para pedirle la firma, recoger 275.000 firmas en 6 meses y que se convoque un referendo que revoque definitivamente a Peñalosa por mandato popular. Usted me estaba hablando sobre los buses y demás, pero hace poquito hay una noticia con respecto al doctor Petro, que lo multaron por haber subsidiado los pasajes de este mismo tipo de Transmilenios. ¿Qué opina él mismo protesta y dice que no acepta porque es exagerado? ¿Usted qué sentido le ve a esta...? Yo no le veo ningún sentido. Es que yo le quiero aclarar lo siguiente. La ley, y he estudiado el tema, permite a partir del 2009 que los costos del transporte se sustenten en elementos más allá del pasaje que paga el usuario. Dicho de otra manera, a partir del 2009 puede haber, por decisión de los alcaldes, quien es a quienes les corresponde tomar esa decisión, subsidio del transporte. Subsidio general, subsidio focalizado, el que los estudios y el sentido común digan. Entonces Petro, cuando redujo las tarifas del transporte, lo hizo con un piso legal y con un soporte técnico y social bastante exagerado. El Banco Mundial dijo, es el programa que más redistribuye ingresos en Bogotá, el subsidio del transporte. Es el programa que más va a la gente pobre. Entonces aquí se da el caso de que todavía ese contralor distrital, que es de la misma corriente del anterior contralor distrital, no ha tomado una sola decisión contra el cartel de la contratación en el distrito. Pero ya tomó la decisión de multar por 218.000 millones de pesos a Petro, con el único objetivo de sacarlo de la carrera por la aspiración presidencial del 2018. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, los subsidios del transporte de Petro y los subsidios que está otorgando o promoviendo el vicepresidente de la República? Pues son subsidios, unos de vivienda y otros de transporte. Pero no ve que para Germán Vargas los subsidios que él da para su clientela son buenos, son loables, son patrióticos, nadie lo investiga, nadie lo multa. Lo que hace Petro es malo,
y merece la sanción ¿de quién? De los agentes de Vargas Lleras en los organismos de control. ¿Qué fue lo que sucedió? Proyectándonos un poco quién va a ser, porque ya entramos al 17 para las elecciones del 18. ¿Quién sería como el presidente o cómo ve usted el panorama? Está muy crudo todavía. Está muy crudo. Si a mí me pides una cosa general, te diría, es muy importante que Colombia piense en que el candidato de las mayorías debe ser un candidato capaz de derrotar al peligro para la paz que se llama Álvaro Uribe y el Centro Democrático y el exprocurador. ¿Y Petro? Está jugando, es uno de los candidatos. El que sea más garantía de que gana, entre De la Calle, Petro, Navarro, en todo caso, candidatos que defiendan el proceso de paz. Contra candidatos con los cuales corremos el riesgo de que se vuelva a prender absurdamente, irracionalmente, la guerra en Colombia que tanto nos ha costado. Bueno, pasemos a otros temitas, a otros temas. No, así muy rápidos, así. El personaje del año para usted, ¿cuál fue? El personaje del año es la paz. En Colombia, ¿no? En Colombia. En el exterior, a nivel internacional. O el hecho, ¿no? Personaje, hecho del año. No, yo diría que no hay un personaje y un hecho que cope la atención del mundo en la magnitud que en relación con Colombia copa la paz. Ajá. La muerte de Fidel Castro, ¿cómo la ve? Con respecto a Cuba, al continente. La veo como una pérdida de un hombre que puede ser discutido en muchas decisiones, pero que por lo menos 3 facetas de su vida merecen ser rescatadas para América Latina. La primera, nos enseñó muy temprano que la pobreza en América Latina tiene como causa las relaciones desiguales que mantiene América Latina con la economía y la política norteamericana. Segundo, fue un ejemplo de dignidad cuando bloquearon criminalmente desde el punto de vista económico a Cuba. Y en tercer lugar, su contribución a la paz de Colombia, de 2 maneras: convenciendo a los que estaban alzados en armas que la vía armada ya no era la vía, y poniendo su gobierno, su país y su pueblo al servicio de esas negociaciones. Con eso me basta. Sí. ¿Cómo ve a Trump, presidente de Estados Unidos? Es la llegada al poder de una derecha que ha avanzado en el mundo de la siguiente manera. Esa derecha es la responsable de todo el retroceso social que han significado los 25 años de modelo neoliberal en el mundo. Entonces esa derecha le dice ahora al mundo: yo no soy responsable de eso, pero yo te prometo hacer todo lo posible por sacarte de esa situación donde te metí hace 25 años. Y el desespero de la gente por las políticas neoliberales es de tal magnitud que terminan votando por este señor. Me refiero a todo el cordón que hoy se llama el cordón del óxido de las ciudades norteamericanas industrializadas, donde se han ido cerrando fábricas y ha quedado cesante una clase obrera muy importante de los Estados Unidos, que vio, desafortunadamente, en Trump la oportunidad de que le vuelvan a abrir sus fábricas. Vana ilusión. Nadie se las va a volver a abrir. Entonces, ¿qué futuro espera América Latina y Estados Unidos con Trump? América Latina no puede esperar nada bueno con Trump. América Latina tiene que volver a darse un baño de dignidad, como se lo ha dado con los gobiernos que se llaman los vientos del sur.
Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina. Puede que se pase alguno, que si bien es cierto no fueron gobiernos revolucionarios, tuvieron la virtud de defender los intereses nacionales. Un poquito lo personal, cuénteme cuáles son sus aficiones. ¿Es qué? Aficiones, ¿qué aficiones tiene? La política en primer lugar. La lectura, la música, los viajes. Pues básicamente la lectura, la música, los viajes, pero todo está subordinado a la política. Todo en primer lugar la Sí. política. ¿Qué más le iba a preguntar? ¿Va a pasar en familia? ¿Qué opina de estas fiestas? ¿Cómo las celebra? No, yo creo que el pueblo colombiano tiene todo el derecho a celebrar su Navidad ¿Usted cómo celebra? en familia, muy parcamente. El 24, 31, ¿hace novenas? No, ¿Cómo se conforma su familia? hoy mi familia soy yo y somos 2 hijos. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien, feliz Navidad.